Y esta mañana hablaremos de la discapacidad intelectual. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Así es, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Bueno, discapacidad intelectual. A ver, cuéntenos un poquito más del tema para comenzar a entender por lo pronto, porque hablamos de discapacidad física, ¿no? Normalmente. Exacto, es la discapacidad que es más conocida. Sin embargo, hay diferentes tipos de discapacidad, por así decirlo. Ahora tratamos de utilizar otro tipo de enfoques, que es dificultad de funcionamiento. Esto es porque ahora tratamos de entender las dificultades del funcionamiento, ya sea motor, visual, ¿no? O sea, una dificultad en que tú puedas ejercer alguna habilidad física. Y realmente ahora lo que hemos comprendido a través de los derechos humanos y de modelos sociales de la discapacidad es que la discapacidad se da por el mismo ambiente. O sea, el mismo ambiente no te da a las personas o no nos da a las personas las herramientas necesarias para poder desenvolvernos en comparación con el resto de las personas. Entonces, por ejemplo, yo tengo miopía, entonces necesito lentes y bajo ese término los lentes son un instrumento que, a pesar de que tengo una dificultad funcional leve o moderada, dependiendo del grado de miopía, tengo una herramienta que me permite ejercer mis actividades de manera, entre comillas, normal, ¿no? Soy funcional. Bien. Entonces, no me puedo determinar como una persona con discapacidad. Por ejemplo, para determinar que una persona con discapacidad visual es una persona que, a pesar de las herramientas que existen, su dificultad de funcionamiento, por ejemplo, en este caso que estoy mencionando a nivel visual, no son suficientes las herramientas que tenemos actualmente para poder suplir esa función debilitada en esa persona. Bien. Entonces, estos modelos justamente hablan que la discapacidad lo da el propio sistema ante la limitación, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta sobre la discapacidad intelectual, sí es... desafortunadamente es de las discapacidades menos conocidas, la más estigmatizada, incluso se utiliza para ofender a otras personas, ¿no? Ya podemos hablar más adelante sobre los términos que se han usado a lo largo del tiempo y que son sumamente violentos y estigmatizantes para esta población, pero sí existen y son las personas que tienen una limitación cognitiva y que, bueno, se desarrolla desde que nacen en la infancia y se dice que se puede determinar hasta antes de los 22 años. Déjeme precisar este término. Sí. Una debilidad cognitiva o una incapacidad cognitiva significa que alguien no puede aprender algo. Exacto, son limitaciones a nivel cognitivo que pueden ser de aprendizaje, de entendimiento de cosas muy abstractas. Por ejemplo, para nosotros es muy fácil dar por sentado el entender lo que es amor, lo que es felicidad, lo que es llanto. Bien. Pero incluso a estas personas se les dificulta, por ejemplo, pueden ver a una persona que, no sé, de un ejemplo llano, pero le salen lágrimas en los ojos, pero ellos no pueden unir estos conceptos abstractos de que están llorando porque están tristes, ¿no? O sea, no solo es como estas limitaciones a nivel de aprendizaje, sino también de entender cosas abstractas. Y el otro es un componente de conductas de adaptación, por ejemplo, de poder integrarse a la sociedad, de poder establecer relaciones de amistad, justamente por esta limitación también en cuestiones abstractas. Pues vaya que está complejo el tema, ¿no? Porque son fronteras finalmente estas invisibles, digo, ¿no? Es decir, una discapacidad física está manifiesta, ¿no? Exacto. O sea, la podemos normalmente ver, alguien que no puede caminar bien o no puede caminar, tiene que usar una silla de ruedas, o alguien que no puede ver, que no puede escuchar, no puede oír, lo detectamos, ¿no? Lo vemos, lo detectamos y establecemos, bueno, esta persona, este amigo, esta persona tiene una discapacidad, y inmediatamente lo ubicamos en qué momento está y qué tratamiento debe tener. Pero una persona que no puede en el trato diario, por ejemplo, identificar por qué estoy llorando y no reacciona a eso, es algo muy complicado, doctora, ¿no? Exacto, pareciera que la empatía es algo que se nos da como seres humanos, pero no. O sea, de manera natural, ¿no? Exacto, es parte de nuestro neurodesarrollo, es parte de un aprendizaje que vamos construyendo y de una función que tenemos de manera normal, por así decirlo, en nuestro cerebro. Sin embargo, estas personas también coexisten con otras neurodivergencias, por ejemplo, con autismo. Entonces, entre el 40 y 60% de las personas con discapacidad intelectual también son autistas. También son autistas, Sí, también. es decir,
No una persona autista necesariamente tiene este Exacto, padecimiento. Exacto, sí pueden coexistir, o incluso no solo con autismo, sino a lo mejor también con déficit de atención. Ya. Entonces sí pueden coexistir diferentes trastornos del neurodesarrollo. Ahora, ¿se puede y se debe llamar eso como un padecimiento? ¿Es una enfermedad? ¿Cómo? No. Justamente lo que ahora se recapitula justo con el modelo social de la discapacidad es que no patologicemos estas condiciones. ¿Es decir? Es decir, que no les pongamos una etiqueta diagnóstica tal cual. Posiblemente en algún momento sirvió para poder, o sirve de alguna forma para pensar o encaminar a la persona hacia qué intervenciones se le va a dar, pero realmente esta población es muy olvidada por la comunidad médica. Realmente se hace el diagnóstico, y hablando con psiquiatras infantiles, incluso que nosotros colaboramos con el Hospital Psiquiátrico Infantil de la Ciudad de México, o sea, se les da el diagnóstico, pero realmente las intervenciones son meramente rehabilitación, o sea, así como una rehabilitación social, comunitaria, educativa y de diferentes áreas, pero no es algo como médico, sino se va más como hacia la rama psicopedagógica. Entonces, justamente eso es como lo complejo de la discapacidad intelectual y de las neurodivergencias. A ver, ¿cómo lo entiendo? Entonces, una vez, digamos, el momento en el que estamos parados ahora, una vez que se hace el diagnóstico, digamos, clínico, sí. A ver, este niño, esta niña tiene autismo. El tratamiento está más enfocado a ver qué hacemos para que pueda convivir, qué hacemos para que pueda ir a la escuela, qué hacemos para que pueda convivir con la familia. Y nada más. Es que justo no es como nada más, sino es como justamente evaluar las dificultades de funcionamiento que tiene esa persona, ¿no? Por ejemplo, en específico con discapacidad intelectual, porque estas personas a veces no siempre tienen solo la parte de limitación cognitiva, sino también pueden ser motora. También. Sí, en las personas con discapacidad intelectual, aproximadamente solo en la mitad podemos saber qué es lo que lo causó. Que muchas veces pueden ser síndromes como el síndrome de Down, pueden ser cuestiones también ambientales como por el plomo. Sin embargo, el otro 50% desconocemos cuál es la causa. Entonces, sí, realmente estas mismas personas, por ejemplo, también puede ser una persona que tenga parálisis cerebral infantil. Entonces, estas personas también tienen o pueden llegar a tener una limitación cognitiva, pero también tienen una limitación motora. Entonces, justamente lo que dice otra vez el modelo social de la discapacidad es que nos centremos en las limitaciones funcionales. O sea, sí sirve para la parte diagnóstica, para que los padres, la familia, la comunidad entienda los apoyos que van a necesitar esa persona, pero también de una forma tenemos que empezar a hacer todas las intervenciones y las recomendaciones de manera individualizada, porque cada persona va a tener una limitación en su función de manera diferente. Le digo, está la parte cognitiva, que eso se pueden hacer intervenciones psicopedagógicas, pero también puede tener motoras, entonces va a necesitar rehabilitación física, puede también tener limitaciones visuales, que eso pasa mucho también por el problema de pues sí, de alguna malformación en el neurodesarrollo, sobre todo en síndromes genéticos, puede también tener problemas cardíacos, etcétera. Entonces, sí, hay que individualizar como cada caso, pero justamente lo que se centra el modelo es de pensar en toda la red de apoyo que se necesita en cada una de las personas y en pensarlos en que cada una de las personas tienen derecho a tener su máximo potencial, ¿no? Le tengo que preguntar, doctora, ¿se nace con esta condición o se desarrolla a lo largo de la vida? No, se nace. Se nace. Sí. Es decir, ya se trae porque es un tema genético, sí. por un tema de desarrollo del embrión, etcétera. Son las razones diversas. Sí, exactamente. Se nace. Se nace. Ahora, sí. ¿Qué tan, en la generalidad, por supuesto, de nuestro país, qué tan rápidos estamos siendo para detectarlo? Es decir, qué tanto estamos sensibilizados los papás, por ejemplo, para determinar si mi hijo tiene alguna discapacidad intelectual?
Sí, perdón, de la pregunta anterior quería aclarar que sí hay algunas, ahorita me recordé justo parálisis cerebral infantil, por ejemplo, si el niño al momento de nacer tiene hipoxia, o sea, no tiene oxígeno suficiente por algún problema en el trabajo de parto o algo así, eso también puede ser un motivo de poder desarrollar parálisis cerebral infantil, pero justo un deterioro en el neurodesarrollo, ¿no? Bien. O sea, que impida la evolución. Otras situaciones que a lo mejor pueden ser justo durante el nacimiento, que le lleven a cabo. Entonces sí, o sea, se nacen, pero también puede haber situaciones durante el nacimiento y en la infancia temprana que puedan ocasionar como una afectación en el neurodesarrollo infantil. Ahora, del diagnóstico sí, tenemos muchísimas limitaciones. Justo el Hospital Psiquiátrico Infantil es uno de los que tiene menos presupuesto financiero que se le otorga a nivel salud. Tiene muchas necesidades el hospital, y bueno, a nivel diagnóstico incluso pues sí tienen muy pocos instrumentos con el que se pueden evaluar y llegar a un diagnóstico mucho más certero. Ahora, de la parte del estigma, pues justamente como es un estigma, como te había mencionado, que a lo mejor es momento de poder tomarlo, retomarlo, hemos tenido términos muy peyorativos, discriminatorios, mencionando a estas personas como retrasados mentales, y justo este término no dejó de aparecer en los manuales de diagnóstico médico hasta el año de 92. Entonces, este cambio es reciente. ¿92? En el 92 es cuando se propone hacer ese cambio. Es decir, hasta el año 1992, los médicos o la comunidad médica se refería a una persona con discapacidad intelectual como un retrasado mental. Sí, exactamente. Ah, caray. Entonces, desde ahí... No lo hubiera imaginado, doctora. Sí, entonces de ahí hay un gran estigma, porque pues en la sociedad ese término prevalece. Y hasta lo utilizamos de manera peyorativa para ofender a otras personas. Sí, ¿no? Para referirnos a alguien que no tiene una discapacidad intelectual, pero le queremos decir pues que no ha razonado bien, que no ha hecho algo bien, que se equivoca constantemente, y la expresión es: pareces un retrasado mental, o eres un retrasado mental, o ¿qué te pasa? Es decir, sí hay estas expresiones muy marcadas todavía en nuestro comportamiento de diálogo entre nosotros, ¿no? Entre las personas. Exactamente, entonces este retraso en la terminología, también hemos tardado mucho en poder homogeneizar y decidir cuál es el mejor término para expresar a esta población. Uno de los términos también usado es trastornos el de discapacidad intelectual, que es como el que está más basado en el modelo social. Y bueno, dentro de este tema, creo que es importante siempre poder referirnos a esta población como ellos quieren que ser referidos, ¿no? Como personas que viven con discapacidad intelectual o que tienen discapacidad intelectual, y no como de la manera peyorativa que nos han enseñado. Claro, ya me parece un tema que pues pocas veces lo entendemos, hasta que alguna circunstancia de vida nos acerca a la posibilidad de vivir un poco como una persona que tiene una discapacidad física, ya no digamos una discapacidad intelectual, ¿no? Yo referiría lo más cercano quizá que podría yo haberme sentido en algún momento es por haber consumido algún medicamento, por ejemplo, ¿no? De esos medicamentos tan fuertes, sobre todo cuando se tiene algún dolor tan fuertes, que está uno completamente desorientado, ¿no? Todo el tiempo desorientado, mareado, y no logra uno conectar la realidad y ubicar el tiempo y el espacio. Es una cosa muy fuerte, ¿no? Es durísima tratarlo de decir, bueno, ¿dónde estoy? Incluso cuestionarme qué día es hoy. Creo que es lo más cercano que alguien podría referir a alguien que tiene una de las discapacidades intelectuales, ¿no? Sí, ahora tratemos de contextualizarlo en un ambiente donde nadie le interesa lo que estás pasando. Muchos de estos niños, niñas, adolescentes o adultos viven encerrados en sus casas. Incluso ha habido casos donde los tienen amarrados, ¿no? Porque pueden llegar a tener después problemas de agresividad, pero justo es por lo que te comentaba, no tienen habilidades en conducta adaptativa. Entonces requieren rehabilitación esas personas. Entonces mencionaste hace rato de los padres de familia. Justo se ha visto que una de las principales dificultades es que si los padres no aceptan la condición de discapacidad que tienen sus hijos o hijas, eso va a limitar
el potencial que tiene esa persona, va a limitar el acceso a sus derechos, va a limitar el bienestar, la calidad de vida, etcétera. Entonces, el principal punto determinante como médicos, psicólogos, pedagogos, es que los padres comprendan la situación de sus hijos e hijas. Sí, qué tema tan complicado, tan difícil para empezar, ¿no? Es que un padre tenga que aceptar pues que su hijo, que su hija tiene esta condición de discapacidad intelectual, ya con lo que significa y con esta carga de ideas, pues diría de prejuicios, ¿no? Así es. No precisamente certeros de lo que eso significa. ¿Me permite hacer una pausa, doctora? Claro que sí. Es muy breve. Estamos hablando esta mañana en la Radio Ciudadana de este interesantísimo tema, discapacidad intelectual. ¿Qué es? Tratemos de entender en principio qué es. Ya estamos viendo que esto está en proceso, ¿no? Finalmente está en desarrollo la construcción de los propios conceptos. Y me gustaría, al regresar de la pausa, doctora, si me lo permite, pues ir entendiendo mejor los principales rasgos, si es que los hubiera, ¿no? Para darle hoy a quienes nos escucha orientaciones, quizá algunos tips, permítanme el término, de lo que podrían estar enfrentando y quizá no lo saben y es necesario y oportuno que se acerquen al diagnóstico especializado. Pausa. Estoy conversando esta mañana con la doctora Marta García Torres, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Esto es la Radio Ciudadana. Estoy conversando con la doctora Marta García Torres, ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Estamos hablando sobre discapacidad intelectual. Le pregunto, doctora, ¿qué señales, qué signos podríamos tener? Estoy pensando, por supuesto, en alguien que ahora mismo en su casa acaba de llegar un ser, un niño, sí, una niña, un bebé, y que comienza el proceso de desarrollo, de crecimiento, o quien ya tiene un niño o una niña de 2, 3 años, ¿no? Uh-huh. Y comenzamos a ver cosas, porque los papás, por más ocupados que estemos, comenzamos a observar cosas. Sí, claro. Reacciona de tal o cual manera a ciertas circunstancias, a ciertos momentos, se relaciona bien o no, uh-huh, pone atención o no, explota de pronto en llanto o en ira o y estas cosas, pues a veces muchas veces diría yo, las ponemos en el terreno de se parece al papá o se parece a la mamá porque es bien enojón o porque es muy serio o por lo que sea. Sí. Pero creo que pocas veces estamos pensando en ir al fondo, ¿no? Decir, a ver, esto ya no es normal, pero ¿cómo saber en qué momento estamos en un parámetro de normalidad? ¿Hay alguna técnica, hay alguna forma que no pase necesariamente o principalmente o primariamente por el ojo clínico de un especialista y de los que no lo somos para poder identificar que es necesario acercarnos por ayuda? Sí, una muy buena pregunta. Creo que lo principal es que obviamente ninguno de nosotros es experto e incluso yo, aunque soy médica, cuando nació mi hijo se me borró el cassette justo con él, ¿no? O sea, uh-huh, lo ves con otros ojos y cambia tu forma de verlos. Y creo que es muy importante que nos apoyemos primero por la primera línea, que son los pediatras, los y las pediatras. Ellos tienen muy buen ojo clínico para determinar las diferentes fases o hitos que tienen que alcanzar nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, cuando sostener la cabeza. Eso sería como un punto muy importante. Por ejemplo, si el bebé ya se tardó en poder sostener la cabeza, mantenerse sentado, gatear, el poder caminar. O sea, esos son como unos de los hitos importantes que tenemos que estar pendientes de que se lleven a cabo en un determinado momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros los llevamos incluso, digamos, ya yo lo estoy pensando de manera particular, pero si los llevamos al centro de salud con los médicos familiares, pues ahí también ellos tienen las consultas de control de niño sano, uh-huh, donde también nos van a estar evaluando los hitos de desarrollo que van a tener los niños y las niñas, también cuando se desarrolla el lenguaje. Los hitos son las señales, ¿no? Las señales, digamos, como lo que tienen que, lo que tienen que alcanzar en cada una de las etapas de los meses, uh-huh. Sí, o sea, lo que tienen que alcanzar, ¿no? Como ya se sentó, ya pudo aguantar su cabeza, ya pudo gatear, ya caminó, ya habló. Ese tipo de señales, digamos, en lo que es la primera infancia, son los que más nos preocupan. También el que puedan jugar.
ya sea ellos mismos o con alguien más. Eso también, por ejemplo, habla de la socialización. Y una cosa importante es que justo en la infancia es más complicado poder determinar, sobre todo menos de 3 años, exactamente hacia qué podríamos pensar que se va a ir o que pueda tener una neurodivergencia, ¿no? Porque la discapacidad intelectual es una de las condiciones que están inmersas en un grupo más grande que se llama trastornos del neurodesarrollo, que son como, digamos, todas las neurodivergencias que están ahí: autismo, déficit de atención, discapacidad intelectual. Entonces, justamente, antes de los 3 primeros años es sumamente complicado. Justo esta forma de tratar de ver si puede haber algo ahí tiene que ver con estos hitos o como logros que tienen que alcanzar nuestros hijos. Claro. Y como nosotros también estar al pendientes con la socialización, porque como les comenté, eso es una parte muy importante. Ya a partir de los 3 años ya hay pruebas que las aplican neuropsicólogos especializados, y justamente hay una parte muy interesante que nosotros hemos estado desarrollando junto con la doctora Betania Allen, la doctora María Elena Márquez, del Hospital de Psiquiatría Infantil, con un instrumento que se llama Leiter 3, que es para niños no verbales. Entonces, antes se creía que pues no era, que si no podías hablar, pues seguramente tenías una limitación cognitiva, pero ahora se entiende que no, o sea, son áreas diferentes. Entonces, este instrumento como Leiter 3, aunque tú no puedas hablar, uno con ese instrumento puede determinar pues sí, como la limitación cognitiva que tenga el niño o la niña. Es un instrumento que se puede aplicar a partir de los 3 años hasta los 80 y tantos. Entonces, ese sería como yo los hitos que les marcarían, porque ya a partir de los 3, pues ya es mucho más marcado, ¿no? El que no puedan hacer amigos, que no se puedan adaptar a los cambios. Es decir, que yo siempre tomo una ruta fija para llegar a la escuela y esta vez me desvié y tuvo un berrinche gigantesco porque él quiere que las cosas se hagan de una manera. Eso es una señal de alarma porque tiene resistencia a poder aceptar ciertos cambios. Como les comentaba, del juego. Y pues sí, como el comportamiento de lo que nos digan, la capacidad de mantener la atención en la escuela, pero eso ya sería mucho más grande, ¿no? Esas señales. Yo creo que en la infancia más temprana es cuando podemos ver, sobre todo en discapacidad intelectual, porque no van a lograr pasar del kinder, ¿no? O sea, no van a poder, sobre todo hay kinders que a lo mejor no requieren como tanta exigencia académica, por así decirlo. Pero sí, o sea, es muy notorio. Sobre todo hay diferentes grados de discapacidad: leve, moderada y severa. De hecho, también hay una parte que ahorita ya no es tal cual discapacidad, sino es borderline, que es como entre personas que no tienen discapacidad, pero tampoco tienen una función cognitiva normal en promedio. Pero sí, o sea, son personas que vamos a poder ver que siempre están, digamos, teniendo dificultades en el aprendizaje. ¿Qué tema del aprendizaje y de la capacidad y de la atención? Lo digo porque me parece, y si me permite, nos vamos a la pausa con esto, se lo quiero poner en la mesa, doctora, porque me parece que es un tema que tenemos todos los papás hoy en día. Todos los papás estamos hablando de eso. Los que ya no tenemos niños chiquitos, pero tenemos nietos, es mi caso, lo estoy comenzando a observar. Pero en general, esta irrupción de estos aparatos, hablo del teléfono, sí, del acceso a la internet, y con ello el acceso a cientos, sino que miles de aplicaciones, de juegos, de todos los estímulos que hay en estos aparatos hoy. Sí. Y entonces hay una discusión abierta y no necesariamente bien informada sobre si estos aparatos están generando una nueva forma de adquirir conocimiento y una nueva forma en la que los seres humanos estamos enfocando, estas generaciones están enfocando su atención, o está dando al traste y afectando a los niños con la atención. Me parece que es un temazo ¿no? Un temazo. Creo que eso es para otra, pero... Para otro programa. Pero sí lo podemos empezar a tocar ahorita. Lo vamos desarrollando. Pero es un temazo. Porque, sí. A ver, hace poco realmente lo estábamos comentando,
de hecho este fin de semana, que hay ya incluso para algunos jóvenes y algunos niños una capacidad de estar metidos aquí, están en silencio, están haciendo 200 cosas, ven unos gráficos que a mí me marean, a mí yo no estoy listo para esos gráficos, menos en un aparatito así, ya no veo bien, en fin, pero ellos están con los dedos así, en silencio, pueden estar con un audífono o con los 2 audífonos puestos oyendo probablemente algo de esto, o música, y al mismo tiempo están escuchando qué es lo que está pasando afuera y pueden responder y decir sí o no o tal. Es una cosa. Pero cuando uno les pide que pongan atención en una lectura o en una conversación, son incapaces, ¿no? Se fugan y se aburren y tal. Entonces, pues me parece que este es un gran tema que requiere, por lo pronto, que lo comencemos a hablar, si le parece. Hablando de cambio de pues, costumbres, hábitos de consumo, qué cambio tan drástico el de hablar por teléfono, ¿no? Antes hablar por teléfono era necesario, ¿no? Sí. Pues no, para empezar no había tantos teléfonos, en fin. Pero hablar por teléfono pues era la forma impersonal finalmente, pero en la que establecíamos contacto. Ahora ni eso, ¿eh? No queremos hablar, todo lo queremos mandar por mensaje, por WhatsApp, con íconos, etcétera. Y bueno, esto viene a colación y viene al tema porque justamente nos fuimos a la pausa con este planteamiento que le hacía, doctora. Amigos, estoy recordando, si acaban de llegar a la transmisión, estoy conversando con la doctora Marta García Torres, doctora investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, y estamos hablando sobre discapacidad intelectual. Y le decía, doctora, hay este reconocimiento de este comportamiento de los niños están metidos en los teléfonos, aparte nosotros se los damos, ¿no? Les damos el teléfono, les damos internet, entretente. Y empieza a haber un cambio. Están metidos en esto permanentemente, pero cuando les ponemos o les pedimos o necesitamos que tengan alguna otra actividad, no pueden. Les parece aburrido, les parece lento, quieren estar permanentemente aquí. Y entramos en otra fase que estábamos comentando ahora en la pausa, en la que los papás ya vemos un tutorial en YouTube para ver qué está pasando con mi hijo. Tiene TDA, tiene déficit de atención. Listo, está diagnosticado, vámonos a lo que sigue. El problema sigue ahí, ¿no? Exacto, y creo que es algo que incluso pasa también con nosotros, pero creo que justo comentábamos no hace rato que hay un movimiento ahora que se llama Contrapublicidad. Y este es un movimiento activista que lo que nos quiere recordar es que todos quieren nuestra atención. Lo más importante que ahorita se genera en las redes es obtener nuestra atención. Entonces, incluso hay laboratorios, pues sí, de publicidad, pero que hacen experimentos a nivel neuronal o que conectan a las personas para saber si el comercial, el video que tú estás viendo te genera piloerección, dilatación pupilar, qué respuestas, si aumenta la frecuencia cardíaca. Son laboratorios sumamente especializados, pero a nivel publicitario y a nivel, pues sí, como de que te quieren mandar un mensaje. Entonces creo que por ahí va la situación. Creo que todo lo que ahora se genera es para atraer nuestra atención. Y pues los más sensibles, por así decirlo, pues son las infancias y los y las adolescentes, porque su cerebro apenas se está conformando. Hace rato dije que incluso el diagnóstico de discapacidad intelectual es antes de los 22 años, igual que otros trastornos del neurodesarrollo o estas neurodivergencias, porque ahora se sabe que la conformación cerebral o el desarrollo cerebral se alcanza justamente antes de los 22 años. Entonces, no sé, en algún punto pensábamos que, no sé, hasta los 18, ¿no? Cuando ya eres adulto, sí, ya estás. Ya, ¿no? Ya tu cerebro ya se estás desarrolló. madurito, ya estás listo, vámonos. Pero no, se sabe que ahora, o sea, el desarrollo neuronal se da hasta estas edades más avanzadas. Entonces, todas esas etapas o todo este periodo de nuestra vida es el más sensible y es el que tenemos que cuidarlo mucho más, de a qué estamos expuestos. Por ejemplo, no solo es como la parte de
no sé, de los comerciales, del consumo de bebidas azucaradas, ¿no? De ultraprocesados, sino también, incluso no sé si a la audiencia le ha pasado, pero yo incluso viendo TikTok me salen comerciales eróticos. Así es. Entonces he estado en seminarios de sociedad civil que se llama Tejiendo Infancias, que hemos hablado que hay una exposición y una agresión muy violenta a consumo de todo tipo de cosas, incluso pornográfico. Entonces yo puedo estar nada más pasar un comercial erótico en TikTok que es súper random, o sea, es así, o sea, no tiene nada que ver. Pero eso en la mente de algún adolescente puede ser como de, oye, ve a revisar eso. ¿Qué es voy a eso checar, ¿qué me hizo sentir? Exacto. Porque recuerden que toda la publicidad y todo lo que vemos nos genera emociones, nos genera cosas que incluso nosotros no pensamos que nos puedan generar, ¿no? Por eso están estos como laboratorios. No tiene que ser algo consciente, hay muchas cosas en el subconsciente. Entonces creo que va por ahí como de protegerlos y creo que justo como hay una hiperestimulación de lo que vemos, ya cuando hacemos o nos quieren pedir cosas en la vida real, no parece tan estimulante, no parece tan atractivo, porque obviamente pues es algo orgánico, es un examen, es una actividad en la que requiere que yo ponga mucho más atención, que mi cerebro utilice herramientas que a lo mejor no tengo, y a diferencia de lo que tengo en el celular, que pues me lo dan directo, ¿no? Y me lo dan como yo quiero, o sea, con satisfacción, que me hace sentir fuerte, que no lo sé, o sea, es algo que me como... da likes. Exacto, que me da que likes. Comparte, o sea, sí tiene todo un sentido como de manipulación. Bueno, qué tema. Sí. Tenemos que hablar del tema, tenemos que entenderlo mejor, porque como muchas cosas que nos acontecen hoy en la vida, doctora, hablo de la cotidianidad y de los estímulos también, nos hemos ido acostumbrando. Parece que hoy los mensajes en general están diseñados para eso, ¿no? Y la forma en la que vemos las cosas es para que pues, nos impacten por un momento, pero lo vemos tanto y repetidamente que lo terminamos normalizando. Exacto. Y como se normaliza, pues lo seguimos viendo, lo formamos parte de nuestra realidad. Exacto. Y no necesariamente tiene que suceder así. Déjeme regresar, por favor, al tema de discapacidad intelectual. Y quiero hacer énfasis en el tema y específicamente de la estigmatización. Somos un pueblo con un sentido del humor sui generis. Pocos países, y se ha expresado pues en muchas obras, en muchos estudios, pocos países tienen la forma de ver la vida y de hablar de la vida y de decir las cosas como los mexicanos. Terminamos haciendo todo un chiste o una broma. Ahora, hablando en términos de redes sociales, o un meme, ¿no? Somos buenísimos para esto, pero el terreno de la estigmatización en esta costumbre, en esta forma de conducirnos es muy evidente, ¿no? Sí. Y usamos estas palabras como, aviso a nuestros amigos de la audiencia, no lo estamos haciendo con ese sentido peyorativo ni de ofensa, pero pues retrasado mental, tonto, estúpido, menso, lelo, etcétera. Podríamos aquí tener probablemente 10 más. Es parte del Sí, de hecho, también lenguaje, era un diagnóstico, ¿no?, que uno podía encontrar en las hojas de hospitales psiquiátricos, estúpidos. Era también. Parte, sí. O sea, este paciente es estúpido. Sí, o sea, era una parte como una condición médica. Entonces, este tipo de lenguaje que hemos utilizado no solo yace como en la comunidad, sino ha sido parte de incluso de la historia médica. Entonces, sí, o sea, es muy fuerte reconocer que hemos sido parte del problema y que nos hemos tardado mucho tiempo en visibilizarlo, y que han sido personas como el doctor Miguel Ángel Verdugo, que es español, pero no es médico. Es profesor y ha revolucionado con el modelo social nuestro entendimiento de la discapacidad intelectual, y que justo ha sido basado en derechos humanos. Porque las consecuencias han sido fatales. Totalmente, y ¿no? Una invisibilización de estas personas.
Y creo que a pesar de que sí nos gusta mucho reírnos y burlarnos, pues creo que no es una burla hablar de población vulnerable, ¿no? O sea, creo que la sátira se queda si hablamos pues de gente de poder, ¿no? De cosas políticas, porque de alguna forma hasta es activismo, ¿no? Es una forma de alzar la voz, pero cuando nos reímos de personas que de por sí ya son vulnerables, que de por sí ya no, aunque tienen derechos, pues pareciera que no los tienen, Claro. pues es lamentable. Sí, y pienso en estos casos en los que esta condición ha llevado, por ejemplo, en comunidades en las que por costumbre, por tradición, cuando en la familia aparecía o nacía alguien con esta condición, pues era considerado como un castigo de Dios, ¿no? Un castigo divino, y y como era un castigo, pues significaba una afrenta frente a la sociedad, y había que mantenerlo aislado, ¿no? Por completo, encerrado, encadenado. Muchas veces las historias han sido sumamente dolorosas, pero lo dramático es que al paso del tiempo, y en pleno siglo XXI, el estigma todavía prevalece. Sí, no tenemos intervenciones claras para incluir a estas personas. Claro. O sea, si nos vamos como a lo que hay a nivel gubernamental, hay políticas de inclusión, pero sobre todo relacionadas con personas con discapacidad motora, ¿no? Física, ya sí. a lo mejor Sí. un poco la visual y casi nada de auditiva, pero la discapacidad intelectual es la más abandonada de todos. De hecho, hay un estudio que aún no está publicado, pero está por publicarse, en el que se hizo un análisis de los ingresos de hogar y se dividió en 3. Familias que tengan a una persona en su familia sin ninguna discapacidad, que no haya ninguna persona con discapacidad en su familia. En la otra familia, una persona que tenga alguna discapacidad que no sea discapacidad intelectual, y la otra que alguno de los miembros tenga discapacidad intelectual, y las más empobrecidas son la familia que tiene una persona con discapacidad intelectual. Sí. ¿La razón? La razón es que justo muchas de las cosas que se necesitan para poder sacar adelante y darle una calidad de vida a estas personas viene del bolsillo de estas familias. No hay una estructura en el sistema de salud que les educativo apoye. que les apoye, ¿no? Entonces, incluso les puedo compartir la historia de unos conocidos que su hija tiene discapacidad intelectual, se llama Gis. Es un amor, pero lo que ellos me decían es que incluso cuando van al CRID, al principio, no es por demeritar, pero quien les daba, lo que les asignaba que rehabilitación les iba a dar era un médico general. Como médico general no llevas discapacidad y no sabes, o sea, básicamente nada de discapacidad intelectual. Espero que al menos esos médicos tengan algún diplomado, pero bueno, lo que me decían es que les asignaban como las terapias, y cuando ya van a la terapia, Gis no puede caminar. Entonces le decían, bueno, la intervención del día de hoy es que agarre la manzana roja y la lleve del otro lado. Y ellos así de, pero no pero no puede caminar. No puede parar, o sea, eso va a ser como el ejercicio del día de hoy. Entonces, han atravesado por un montonal de cosas, muchas veces también diagnósticos en que su hija no iba a sobrevivir. Entonces, ellos han tenido que luchar básicamente solos. Yo los admiro muchísimo. Y esa es una de las tantas historias que he logrado escuchar. También me he acercado con la sociedad civil, que son también de las primeras líneas que apoyan a los padres y madres de familia en poder ayudarles a dirigirlos hacia dónde se pueden ir, a poder tener recursos. Como les dije, cada niño tiene una necesidad en específico. No solo es la parte intelectual, sino también puede ser motora o visual. Entonces, pues sí, son los más empobrecidos porque no hay tal cual unas ayudas específicas para esas personas. No hay institutos específicos o líneas, ¿no?, de intervención, modelos de intervención integral dirigidos a esas personas. Pues sí, digamos, a lo que llegamos esta mañana en esta conversación, doctora, es entender que no hay. Sí. Y que estamos en la ruta de construirlas, ¿no? De comenzar a visibilizar el tema, a hablar el tema, y a construirlas desde todos los ángulos, desde el ángulo pues de revisar cómo está hoy la legislación, cómo están los programas gubernamentales, cómo están los presupuestos, y entender que hay una población. Voy a la última pausa del programa, ya estamos en la recta final de la Radio Ciudadana, para entender si existe la información, doctora, respecto al
pues de cuántos mexicanos, solamente por hablar de mexicanos, estaban en esta condición de discapacidad intelectual. Hablamos esta mañana, dialogamos, tratamos de entender el tema de discapacidad intelectual y pues quiero plantearle, doctora, para ubicarnos ahora sí que en tiempos y en cifras, ¿qué porcentaje de la población en México está en esta condición? Bueno, aproximadamente podemos hablar que es un 3% de la población y pareciera poco, pero si pensamos que aproximadamente somos 130 millones, estamos hablando que son 4 millones de personas que viven... 4 millones de personas con discapacidad intelectual. Sí. Es mucha gente. Sí. O sea, son 2 veces el estado de Morelos y un poquito más, toda su población. Sí, justo estas estimaciones están subestimadas. Eso quiere decir que nos estamos quedando cortos. Puede ser mucho más. Lo malo es que, como comentamos, es difícil el diagnóstico, pues no solo es la limitación cognitiva, sino también evaluar la parte adaptativa. Entonces, nosotros tenemos la encuesta más grande de salud, que es la ENSANUD, Sí. Y no se puede tal cual realizar el diagnóstico al momento de estar evaluando en estas encuestas, entonces tratamos más o menos de medirlo con la dificultad de funcionamiento. Pero en esta prevalencia de dificultad de funcionamiento, pues es lo que les decía, ahí vienen incluidas todas las neurodivergencias, que es déficit de atención, autismo. Entonces es complejo medir exactamente, pero podemos hablar de esa cifra de 3%, equivalente a 4 millones. A 4 millones. Con esta condición, pues, de dificultades y de falta de políticas y de recursos suficientes todavía para hacer los diagnósticos, por un lado. Y por otro lado, lo que también ya hemos entendido esta mañana, pues de la falta también de información y de herramientas que tenemos, ¿no? Como padres, para identificar en qué situación exacta están nuestros hijos, pues podría ser todavía un número mayor, ¿no? Mayor, importante. sí. Seguramente sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias a quienes están reportando a través de las redes sociales. Nos están dejando un saludo desde Atlanta, Georgia. Fíjense, nos están escuchando a través de redes sociales. Saludos. Se reporta Shose, ¿sí? Shose, así nos dejó su mensaje. Bueno, pues saludos a Shose, está desde Atlanta, Georgia. Saludos, Shose. Excelente programa, dice hoy. Bueno, muchas gracias por reportarse. Nos dejó un mensaje a través de WhatsApp. Y gracias a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales. Entendemos, me lo han dicho mucho. Roberto, el programa por la hora, a veces ya estoy en el trabajo, los estoy escuchando en el audífono, en la computadora, sí. Y no nos podemos reportar inmediatamente, pero estamos muy atentos al tema, nos interesan estos temas, sigan hablando de estos temas, y sí, los escuchamos mucho. Por eso no importa que no nos escriban en vivo. Si ustedes ven el programa en redes sociales sobre todo, o durante la transmisión de la radio, nos quieren dejar algún comentario sobre los contenidos que estamos preparando para ustedes, sus sugerencias son muy importantes. Las atendemos todas y no solamente las atendemos, sino las ponemos en marcha. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de esta conversación. Me parece muy importante comprometerla, doctora, para seguir hablando del tema, Sí, claro. con todas las variantes y todas los elementos que tiene alrededor este asunto. Creo que habrá seguramente muchas preguntas y muchas dudas en lo específico, porque además así pasa, ¿no? Bueno, yo tengo un hijo autista, o tengo un hijo puede ser con señales de esquizofrenia, ¿no? Sí, de hecho también es muy común que justo como no hay una adecuada intervención de estas personas, tienen mucho más riesgo, o sea, hasta 3 veces más riesgo de tener un trastorno mental, esquizofrenia, claro. Depresión, sí. Bueno, pues entonces, ¿le parece? Vamos, pues esto teniendo, por supuesto, trabajándolo con agenda, con el apoyo de nuestra productora, de Marta Maldonado, para seguir hablando de estos asuntos. Y yo particularmente le quiero pedir también, invitar, solicitarle, es parte de su trabajo y de su trayectoria, el uso de sustancias, ¿no? Sí, eso es muy importante. ¿Qué tema Porque, pues, estamos tratando de entender por qué razón estamos en este momento en lo que estamos con esta crisis de inseguridad, esta espiral, este fenómeno de inseguridad y violencia, pero muy particularmente y especialmente con esta revolución, ¿no? Respecto a
a las sustancias que hoy están disponibles para los jóvenes, sobre todo, ¿no? Están disponibles para todos, pero para los jóvenes y las consecuencias que esto tiene, ¿no? Sí, de hecho, recientemente publiqué un artículo sobre la asociación de los eventos adversos, haber vivido eventos adversos negativos como violencia, y que eso, ante ser un evento traumático, por así decirlo, nosotros utilizamos mecanismos de afrontamiento para poder lidiar con estos eventos, y uno de esos mecanismos negativos, por así decirlo, es el consumo de sustancias adictivas. Entonces, no siempre verlo como, pues sí, como algo estigmatizante el consumo, sino pareciera como algo de automedicación, por así decirlo. Eso es uno de los enfoques recientes que están interesantes. Como autoentumirme, ¿no? Para fugarme de la parte traumática, ¿no? Exacto. Bueno, qué tema entonces. Le aprecio mucho que nos haya otorgado estos minutos esta mañana para hablar de este tema tan importante, para visibilizar la discapacidad intelectual, para entenderla mejor, para irnos adaptando también a esta nueva terminología y ir, ¿por qué no?, también dejando atrás esta etapa de estigmatización, ¿no?, en nuestra forma de expresarnos diariamente. Sí, creo que en nosotros está el cambio, la inclusión debe ser por nuestra parte de la sociedad, la parte educativa, pero porque siempre estamos esperando que ellos se integren, ¿no?, que la familia los integren, pero creo que mucho del trabajo también viene por nuestra parte. Claro, sí.